Buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a una nueva sesión dentro de su formación en negocios internacionales. Muchísimas gracias por su asistencia. Por favor, me indican si están viendo la presentación correctamente y me escuchan. Sí, señora. Vale, gracias. Chicos, quería pedirles el favor a alguien, si puede, por favor, en el grupo de WhatsApp compartir el enlace de la sesión, porque tengo solo 8 personas y por lo general se conectan 20, 25. Entonces les encargo ese favor. Listo, chicos. Entonces, la agenda para el día de hoy es primero el saludo. Segundo, vamos a hablar acerca del tema de desaduanamiento, para el cual vamos a realizar la evidencia 4 de la actividad de proyecto 10 o actividad de aprendizaje 10 que estamos trabajando en este momento. Este se llama ejercicio práctico de desaduanamiento. Para esta actividad tenemos al 30 de junio, del 2 hasta el próximo miércoles, iniciando desde hoy, de carácter individual. Y finalmente vamos con las preguntas, con el espacio para sus dudas y sus inquietudes. Entonces, vamos a ver el proceso de desaduanamiento, el cual es identificar las mercancías que están entrando como importación y hacer su adecuado, su correcto registro dentro de los entes encargados para realizarlo. En este caso, en Colombia, ante la DIAN. Entonces tenemos primero el proceso de importación, cada uno de los pasos, encontramos 7 pasos. Recuerden que todo este material lo encuentran en su material de estudio, tanto en su versión descargable como en su versión multimedia, entonces por favor revísenlo. Y vamos a ver cada uno de los pasos que debemos realizar para realizar el proceso de importación. Primero, debemos ubicar la subpartida arancelaria. Recuerdan que lo hacíamos en el ejercicio anterior, para la cual existen dos opciones para encontrar la subpartida: por medio del arancel de aduanas y con ayuda del centro de información directamente. Entonces, una vez tenemos identificada la subpartida, el producto que vamos a importar, procedemos a registrarnos como importadores. Para poder importar en Colombia es necesario hacer parte del régimen común. Es por esto que los importadores de mercancías deben inscribirse en la Cámara de Comercio y contar con el Registro Único Tributario RUT, que también se debe realizar ante la DIAN. El RUT es totalmente gratuito, especificando la actividad del importador en las casillas 54 y 55, porque es por medio de este ente que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales los identifica, los ubica y los clasifica para administrarlos y controlarlos. El tercer paso es el estudio de mercado. Entonces, es importante llevar a cabo un estudio de mercado y de factibilidad económica previo a la importación que estemos realizando, con el fin de verificar la aceptación de estos productos en el mercado internacional, todos los costos del transporte, los precios de este, los costos del desaduanamiento, que ya vamos a ver cómo se tienen en cuenta, y los demás gastos que tengan que asumir para llevar a cabo la importación. Permítanme un segundo. Listo, chicos. Vamos con el paso número 4 del proceso de importación, el cual es la identificación del producto. Entonces se debe verificar la subpartida arancelaria que identificamos en el paso número 1, ¿no? Derechos aduaneros, el gravamen arancelario y el impuesto sobre la venta IVA, que también realizábamos esta identificación en el ejercicio anterior. En la página de la DIAN nos está indicando de cuánto es el gravamen, el arancel, el impuesto de IVA e incluso otros gravámenes a los que tenga que aplicar el tipo de producto o el tipo de importación que se esté haciendo. También se deben identificar el arancel de aduanas, esto con el fin de verificar si el producto objeto de importación necesita vistos por inscripciones previas ante las diferentes entidades,
como el ICA, el INVIMA, el Ministerio de Ambiente, el ANLA, el Ministerio de Minas, de Transporte, de Agricultura, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Agencia Nacional Minera, AUNAP, entre otros muchos que pueden aplicar o no aplicar para mi producto. Veamos el paso número 5. Recordemos, para las personas que acaban de ingresar, estamos revisando el proceso de importación. Vamos en el paso número 5, el primero, la ubicación de la subpartida, el segundo, registrarse como importador, el mercado de ese producto que voy a importar, la identificación del producto y de los gravámenes que apliquen al mismo. Y vamos con el paso número 5, trámites ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Este requerimiento es necesario que lo hagan cuando se requiere un registro de importación y únicamente se hace a través de la página web buce.gov.co. En el paso número 6 tenemos el procedimiento cambiario en las importaciones. El régimen cambiario colombiano establece que los pagos deben ser canalizados a través de intermediarios cambiarios autorizados por la ley, es decir, los bancos, entre otros, pero principalmente utilizamos los bancos comerciales para realizar los pagos de estas importaciones. El importador debe realizar el pago previamente, girando las divisas hacia el extranjero, después de diligenciar el formulario de declaración de cambio número 1 del Banco de la República. En el paso número 7 encontramos ya lo que serían los otros trámites o demás documentos que se deben cumplir para realizar la importación de manera adecuada. Se debe comprobar que el término de negociación, Incoterms, pactado, incluya el pago del transporte internacional con el fin de contratar a la empresa transportadora para detallar los costos del traslado de la mercancía hacia el puerto colombiano más conveniente y escoger el depósito de aduanas donde se almacenará la mercancía mientras se realiza todo este proceso de nacionalización. Para esto se tiene un mes, entonces la mercancía ingresa al territorio colombiano y inmediatamente se transporta hacia el depósito de aduana o zona franca que se tenga destinada para tenerla mientras se realiza todo el aforo, primero el preaforo, el aforo y todos los trámites ante la DIAN para que pueda ser nacionalizada. Cuando la mercancía ya se encuentra en el territorio aduanero nacional, ya estoy aquí en la parte de abajo, ha sido enviada al depósito aduanero y se ha llevado al cabo el preaforo. Se debe identificar el valor total de la misma, porque cuando es igual o mayor a los $5,000, el importador debe diligenciar un documento adicional que se llama la Declaración Andina del Valor en la aduana. Veamos ahora más en detalle a qué nos referimos con estos pasos. Ya una vez la mercancía está almacenada en el depósito zona franca, se entrega la mercancía al depósito, se recibe la carga o la mercancía, se reportan las inconsistencias que se puedan presentar. Recuerden que se tiene un tiempo permitido para almacenamiento de un mes, con prórroga un mes más, declarando las diferentes situaciones que se hayan podido presentar, pero si ya ha pasado este mes, se ha pedido la prórroga del siguiente mes y no se han retirado las mercancías o los bienes del depósito o zona franca, en ese momento la mercancía es considerada como en abandono y ya la DIAN entrará a hacer sus partes pues, de tomador de estos bienes. Veamos la descripción de las zonas francas de las que estamos hablando, las cuales son áreas geográficas delimitadas dentro del territorio colombiano, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. En 1958, bajo la Ley 105, se determinó que estas zonas francas
establecidas en Colombia serían establecimientos públicos nacionales dirigidos a agilizar, a simplificar y a facilitar el comercio internacional. Entonces, básicamente lugares, zonas delimitadas geográficamente en donde los empresarios, empresas industriales de servicios o de comercialización de bienes y de servicios tienen una normatividad especial en cuanto a los tributos, gravámenes, aranceles y demás acuerdos a los que esté acogido el producto que están comercializando, que están produciendo. Existen principalmente 3 tipos de estas zonas francas. Una zona franca permanente es aquella en donde en un área determinada varias empresas o usuarios desarrollan actividades industriales o de servicios. Esta es la que se asimila a un parque industrial. Disculpen, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, ¿lo pueden silenciar? Listo, entonces la zona de franca permanente se asimila a un parque industrial. Estas son las más, digamos, comunes o reconocidas. Tenemos una en Santa Marta, que es muy grande. Una zona franca permanente especial es aquella en donde una sola empresa usuaria industrial, independientemente del área geográfica donde se ubique, tiene la posibilidad de amparar su actividad con beneficios de zona franca. Entonces, esto ya es una empresa, una industria demasiado grande que puede sacar este permiso para que en donde está operando actualmente tenga estos beneficios de zona franca, es decir, no tenga que desplazar sus actividades hacia esa zona franca permanente industrial donde están todas, sino que directamente su empresa ya sea considerada como zona franca permanentemente especial. La zona franca transitoria es aquella en la que se autoriza para la celebración de ferias, exposiciones, congresos, seminarios de carácter internacional con importancia para la economía y el comercio internacional del país. Como les decía al inicio de la sesión, el ente que realiza las acciones de vigilancia, control y operación de las importaciones y exportaciones es la DIAN. Entonces ella va a estar al tanto de las actividades que realicen y que se realicen por el transportador, el agente de carga en el depósito zona franca y en los aeropuertos o puertos. Aquí tenemos el proceso del desaduanamiento del que hemos estado hablando. Tenemos la presentación y la aceptación de la declaración aduanera. Principalmente es la declaración de importación, es el formulario número 500 de la DIAN. Entonces, una vez tengamos este formulario diligenciado, vamos a realizar un proceso de selectividad de qué tipo de bien o qué tipo de mercancía es la que estamos importando. Esto lo hace la DIAN. Entonces, es cuando hablamos del aforo, si se trata de una mercancía tal vez de libre importación o de que no necesite, digamos, este tipo de barreras arancelarias, se va a incurrir en el levante automático directamente. Entonces, en el aforo tenemos que es una inspección no intrusiva, es decir, la DIAN no tiene por qué, en algún sentido, digamos, utilizar la mercancía o tal vez realizar algún tipo de actividad que vaya a perjudicarla, sino que simplemente es una inspección de vigilancia. Luego de que se ha revisado los documentos, se ha realizado la revisión de la mercancía, que si es lo que se está declarando, cuál es el valor, si la subpartida está correcta, procedemos ya al pago que se va a liquidar por parte de esta entidad DIAN para poder nacionalizar esas mercancías. Entonces es muy diferente el pago que yo estoy haciendo como importador para comprar esos productos que estoy importando y otro es el pago que debo hacer a la DIAN por importar la mercancía. Entonces aquí el pago del que estoy hablando es ese pago que me va a generar el formulario 500 de la DIAN para el caso de la declaración de importación. Listo, chicos. Entonces hablamos de ese aforo, que no es más que la revisión del valor comercial del que se está declarando la mercancía. Se hace de manera física y de manera documental. Y si es
está en conformidad con lo que establecen las leyes, si la subpartida procede a realizar el levante de la mercancía, que no es más que introducirla al país, ya nacionalizada, ya bajo la normativa de la DIAN. Si no está en conformidad, si ha ocurrido algún tipo de error o de modificación que debe realizarse en la documentación o que tal vez no coincide lo que se está presentando de manera física con lo que está registrado en los documentos, entonces vamos a tener que hacer una corrección sobre la declaración de importación para subsanar los errores en la subpartida, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operación aritmética, modalidad, tratamientos preferenciales o valores que tal vez hayan quedado mal diligenciados por una vez y entre los 3 años siguientes a la declaración de importación inicial. Ya una vez se realicen estos procedimientos y se va a legalizar la mercancía. Entonces estamos hablando hasta el momento de un documento que es la declaración de importación. Ahora, ¿cuáles documentos deben ir soportando esta declaración? De acuerdo con el artículo 121 del decreto 2685, estos son los documentos que se deben allegar junto con la declaración de importación ante la DIAN. El primero es el registro de la licencia de importación, la factura comercial y la lista de empaque, el documento de transporte, el certificado de origen, el certificado de sanidad y demás exigidos por las normas especiales, el mandato, cuando no existe endoso, este mandato nos estamos refiriendo a ese poder que le damos al operador logístico, al agente de carga, por realizar el proceso. Y finalmente la declaración andina de valor y sus documentos soportes. En el caso que aplique la declaración andina de valor, recuerde cuando estemos importando mercancías con valor superior a $5,000. Finalmente, dentro de estos documentos soportes a la declaración de importación, tenemos la declaración de exportación o el que acredite la operación de exportación ante la autoridad aduanera del país de procedencia de la mercancía. Es decir, la legalidad de esa mercancía que yo estoy importando debe tener la declaración de exportación de la persona que la está enviando al destinatario aquí en Colombia. Entonces encontramos como documentos generales la factura comercial o el documento que acredite la operación del comercio, el documento de transporte. Ya en específicos, en los casos que aplique, recuerden, para las mercancías o bienes que aplique, el registro, la licencia de exportación, la declaración del valor y los documentos justificativos, prueba de origen y poder o en su defecto el endoso aduanero. Para este tema tenemos la actividad del ejercicio práctico de desaduanamiento, en el cual nos plantean un caso con 3 puntos, los cuales resolver acerca del caso planteado. Entonces vamos a ver qué nos dice la evidencia. Recuerden que también la encuentran publicada en Territorium. Para dar cumplimiento al objetivo de esta evidencia, consulte el material de formación denominado Régimen aduanero en las operaciones de comercio exterior, especialmente en el apartado de desaduanamiento, además del siguiente material complementario: las zonas francas en Colombia, el decreto número 390 del 2016, la nueva regulación aduanera y el proceso de operación aduanera. Posterior a estas consultas, realice el siguiente ejercicio práctico, iniciando por la lectura y análisis del caso que se expone. Entonces vamos a ver cuál es el caso. Dice: la empresa Maíz del Tolima, a través de su agente de aduana, AGPSA, se prepara para llevar a cabo el proceso de desaduanamiento de su producto, el cual fue transportado por la línea marítima American President Lines en el barco APL Norway viaje 058 el día 24 de agosto del 2016. En un contenedor de 20 SD, esto es solo la descripción específica del tipo de contenedor, el 20 SD, de carga a granel, repartida en 40 barriles con un total de 12,000 kilogramos, conteniendo maíz morado.
con una subpartida arancelaria con código 1005.90.40.00. Una vez que arribó la motonave, la línea marítima notifica su llegada y su número de manifiesto de carga a la DIAN y a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. El destino final de la mercancía es la zona franca del Pacífico. Basado en lo anterior, realice lo siguiente. Primero, describa el proceso que debe llevar a cabo la empresa Maíz del Tolima para obtener el levante de la mercancía y llevarla hacia zona franca como un usuario comercial. Segundo, mencione cada uno de los documentos que deben ser diligenciados y entregados para que se pueda llevar a cabo el desadonamiento de la mercancía. Y tercero, en la factura comercial definitiva se encontraba la clasificación arancelaria del producto para la valoración del documento, pero el código arancelario indicado era el 1005.90.40.01. Este código fue verificado por el valorador dándose cuenta de que no existía dentro del arancel de aduanas colombiano, por tanto explique qué debe hacer el importador en este caso. Listo, entonces tenemos el caso que nos plantean. Una empresa colombiana está importando maíz morado con la subpartida arancelaria con este código. Una vez que arribó la motonave, se realiza la recepción de las mercancías y se destina hacia la zona franca del Pacífico. Entonces, basándonos en esto, el primer punto nos dice, describa el proceso que debe llevar a cabo la empresa para obtener el levante de la mercancía y llevarla a la zona franca como usuario comercial. Entonces, si miramos en la presentación y en el material de estudio, encontramos los pasos que se deben realizar antes del proceso de importación. Entonces deben describir cada uno de estos, pero aplicados ya al caso especial que se nos está planteando acerca del maíz morado en la actividad de importación que está realizando la empresa colombiana. En el punto 2 nos habla acerca de los documentos. Menciona cada uno de los documentos que deben ser diligenciados y entregados. Entonces empezamos desde la declaración de importación. Me volví mucho. Los documentos que van a soportar esa declaración de importación y además los generales y los específicos. Y por último, nos indican que hubo un error en la partida arancelaria que estaba registrada dentro de la declaración de importación. Entonces, ¿qué debe hacer en este caso el importador? Hay muchos otros casos de modificaciones o de tipos de declaración de importación o declaración arancelaria. En este caso nos están hablando del caso de la corrección, el cual les indicaba anteriormente. Entonces deben indicar qué deben hacer, tal vez indicar esta nueva manera de diligenciar el formulario con la subpartida que es. Recuerden que es el formulario 500 de la DIAN, si quieren tomar el ejemplo, si quieren hacerlo de la manera más realista posible. Y también quería agregar a esta actividad, si ustedes desean trabajar, en este caso pues es de importación, pero cuando estamos hablando de temas de exportación, me preguntaban si puedan trabajar con el producto que ustedes están exportando. Anteriormente ya les había dicho que sí. Si nos están planteando un caso de exportación y su proyecto es de exportación, pueden trabajarlo con esta idea que están trabajando en grupo. Recuerden que la actividad es individual, pero como siempre les digo, ustedes pueden trabajarla de manera grupal y enviarla con carácter individual sin necesidad de escribir todos los integrantes del grupo y pues cada uno haciendo un aporte diferente, ¿no? Lo que yo les digo es una manera de estudio en la cual ustedes se pueden reunir, pueden hablar entre ustedes, pero cada quien realiza su evidencia. Ya voy a regresar a la sala. Por favor, vamos a realizar esta actividad. Quisiera escuchar a por lo menos 2 o 3 personas. Recuerden que también me pueden escribir en el chat acerca de mencionar los aspectos más importantes, pasos, requisitos, documentos del proceso de desaduanamiento. Es decir, todo lo que acabamos de ver.
el proceso, los documentos, las diferentes situaciones que se pueden presentar. Pueden levantar la mano, me pueden escribir al chat. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, instructora? Bien, Carmen, gracias. Bueno, los documentos que necesitamos primeramente para hacer una importación sería, primero, llenar la declaración de importación ante la DIAN, pedir certificados de origen si la mercancía lo requiere, certificados fitosanitarios si también lo requiere, manifiesto de embarque, ta de empaque, factura comercial, obviamente que eso es importante. Así es, Carmen, muchas gracias. Carmen nos menciona los principales documentos. Recuerden también, antes de realizar ese proceso, el estudio, el análisis del mercado de ese producto que están importando. También verificar si aplican diferentes leyes, diferentes regulaciones, dependiendo. Recuerden que existen muchas mercancías que no son importables ni exportables, como las armas, por ejemplo, necesitan un permiso especial, los explosivos, productos químicos. Entonces, todas las mercancías tienen un proceso diferente. Alexander, Álvaro, Ana, Catalina, Cristina, Marileina, que también siempre participa. Listo, chicos, entonces vamos con la actividad. Disculpen, con el espacio para sus preguntas y vamos a resumir esta actividad describiendo los principales puntos. Como les decía, hay un antes de realizar este proceso de importación. Ya tenemos un proceso como tal cuando se recibe la mercancía y el proceso de levante o de nacionalización. Entonces, dentro de estos, en el proceso de verificación por parte de la DIAN, es donde vamos a tener todos estos documentos y vamos a tener la factura con la cual diligenciar el pago de los gravámenes que estén aplicando a estos productos. Entonces, esa es la actividad. Dejo abierto el micrófono para que expresen sus inquietudes respecto a esta actividad, respecto a las demás, cualquier sugerencia o duda que tengan acerca de la formación. Quedo muy atenta a escucharlos. Hola Ana, buenas noches. Nos dice Catalina, todo claro, gracias instructora. Listo chicos, muchas gracias a ustedes nuevamente. Les agradezco por su puntualidad, por su atención, por su tiempo. Recuerden que quedo muy atenta durante el desarrollo de sus actividades a lo que puedan requerir, primero a través del foro de dudas, segundo a través de mi correo electrónico y por último a través de mi WhatsApp. Cristina nos dice, gracias instructora, me disculpa por abandonar la reunión. Ok, Cristina. Muchas gracias a ti.
Listo, chicos, entonces feliz noche para todos. Un último comentario respecto a este cierre de la fase de planeación. Les voy a estar enviando el documento con las calificaciones. Ya de este cierre estoy esperando los últimos envíos de evidencias que tenía para esta semana, algunos casos especiales, y para ya consolidar este informe y podérselos enviar, listo, para que ustedes sepan qué evidencias tienen pendientes, cómo van en la formación y cómo seguimos avanzando, listo. Entonces ahora sí les deseo una muy bonita noche, una feliz semana, quedo muy atenta, por favor, muy juiciosos, chicos, ya vamos a terminar, ya, ya pues vamos más a la mitad de camino, entonces mucho ánimo para todos y que descansen. Buenas noches, instructora. Muchas gracias, igual. Le quería hacer una pregunta, disculpe antes que se vaya. Lo que pasa es que estaba viendo y la instructora de ética aún no ha calificado una evidencia. No sé si solamente a mí o a varios de mis compañeros. Vale, Carmen, sí, voy a revisar si he tenido un par de comentarios también, tal vez es la actividad que estaba de la actividad de aprendizaje pasada. Entonces voy a verificar con Exacto. Magda porque yo ya le... ¿Sí? ¿Sí es esa? Sí, señora, sí es esa. Vale, La de las porque yo... 7. Listo, si yo le he estado comentando a Magda los envíos que ustedes me hacen, los avisos cuando envían la evidencia, y ella desde la semana pasada me dijo que lo estaba revisando, entonces voy a revisar el tema de esta columna, porque tal vez como es una actividad anterior, tal vez tiene estos pendientes allí, ¿listo? Entonces ese tema queda para revisarlo, Carmen. Bueno, muchas gracias, instructora. Que tenga buena noche. Vale, feliz noche. Gracias, profe. Gracias, Ana. Muchas gracias, profe. Feliz noche, Álvaro, también. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, los dejo y finalizo la grabación. Muchas gracias a todos y espero que me puedan poder volver a escuchar en una próxima oportunidad.